Hola, acá voy a ver un poquitito cómo resolver la integral, por ejemplo, de seno elevado a una potencia par o coseno elevado a una potencia par. Bien, normalmente nosotros sabemos que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de del mismo ángulo es igual a 1. Entonces, lo que normalmente hacemos es despejar, por ejemplo, el seno y nos va a quedar 1 menos coseno al cuadrado. Pero para la integral esta fórmula no nos sirve. Entonces lo que hacemos es usar una fórmula de ángulo mitad y para eso vamos a recordar la fórmula de ángulo mitad. Recordemos, si tenemos seno y quiero hallar el seno de alfa sobre 2, la fórmula de ángulo mitad era la siguiente: raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa todo sobre 2. Y si era coseno de alfa sobre 2, era la misma fórmula, pero acá con positivo. Raíz de 1 más coseno de alfa sobre 2. Si se fijan, el ángulo que tenemos acá y el ángulo que tenemos acá, el que está acá es exactamente el doble de este. Porque si yo hago 2 por alfa sobre 2, me queda exactamente alfa, que es el ángulo que estoy teniendo acá. O sea, se usa el doble de este ángulo acá. Entonces, haciendo el cambio para poder usar en nuestra fórmula, si nosotros queremos el seno nomás de alfa, porque seno de x nomás nosotros tenemos acá, seno de alfa nomás, la misma fórmula voy a usar, pero va a ser 1 menos coseno y acá voy a usar el doble del ángulo que tengo acá, entonces va a ser 2 alfa sobre 2. Y esto va a ser bajo raíz, pero como yo tengo seno al cuadrado, entonces esto voy a elevar al cuadrado, esto voy a elevar al cuadrado, y me va a quedar entonces que el seno al cuadrado de alfa va a ser 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Esta fórmula que tenemos acá al final es la que siempre vamos a usar para cualquier integral en la que tengamos seno elevado a una potencia par. Y si tenemos coseno elevado a una potencia par, bueno, y usando el mismo argumento, entonces de acá hallamos el coseno de alfa, va a ser 1 más coseno del doble de este ángulo, 2 por alfa, sobre 2, bajo raíz. Pero si es coseno al cuadrado, entonces voy a elevar al cuadrado a los dos lados. Acá la raíz se elimina y me va a quedar coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. También, siempre que tengan una integral en la que aparezca coseno con un exponente par, esta es la fórmula que van a usar. No van a usar la otra fórmula, porque en la otra fórmula, por ejemplo, si el seno reemplazo por 1 menos coseno al cuadrado, vuelvo a tener el mismo inconveniente. Tengo otra vez coseno al cuadrado. Y no es fácil de integrar eso. Entonces usamos estas fórmulas y ahí ya es mucho más sencillo de integrar. Por eso se usan las fórmulas de ángulo mitad. Así que siempre que tengan integral con seno al cuadrado o seno a la cuarta o a la sexta o coseno al cuadrado o a la cuarta o a la sexta, etcétera, cualquier exponente par, se usan estas dos formulitas.